Pido ayuda económica, invito a las muchachas a ingresar a la vida religiosa en este instituto. A los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes les recuerdo que tienen obligación de obedecer las rúbricas del misal romano, el nuevo, donde dice que celebren de espaldas al pueblo de frente a Dios. Hoy es el viernes de la segunda semana de Cuaresma. Se llama el viernes de la envidia. En Semana Santa, el miércoles de la Semana Santa también se llama el miércoles de la envidia. Porque vimos en la primera lectura a el patriarca José, cuando era jovencito, que por sus sueños, que Dios se los mandó, sus hermanos le tuvieron odio. Su propio padre, Jacob, lo reprendió muy duramente. Y esa envidia llegó a tal punto de quererlo matar, asesinar. Termina la lectura en que lo avientan a una cisterna seca en el desierto. Ya después veremos que lo venden a unos mercaderes, gracias a Rubén, su hermano mayor, que lo defendió, que no lo mataran. Va a Egipto y conocemos la historia. Llega a ser el vicerrey, el virrey de Egipto, y puede salvar de la muerte, del hambre, a toda su familia. Y es cuando Israel se transfiere a Egipto por 450 años, donde crece y se multiplica. En el Santo Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, en una parábola, habla de la envidia. ¡Ahí viene el heredero! ¡Matémoslo para quedarnos con la herencia! Los hermanos de José, ¿qué habían dicho? ¡Ahí viene el soñador! Matémoslo. Eso místicamente nos dicen los padres de la Iglesia. Se refiere a Jesucristo. Y viene el Salmo número 2, que ya muchas veces les he hablado de ese Salmo. Los príncipes de la tierra se han reunido en contra de Dios y de su Cristo. Y es el momento actual en el mundo entero. Todos los gobernantes de todas las naciones, con excepción, perdónenme, pero tengo que hablar de esto, Yo encuentro en el mundo entero dos excepciones. Una es Hungría, otra es Polonia. Pero todas las demás naciones están contra Dios y contra Jesucristo, es decir, contra la Iglesia Católica. En sus leyes, en sus costumbres. ¿Dónde está la Iglesia? En Italia. Cerrada, disminuida terriblemente, perseguida y acosada. ¿Dónde está la Iglesia en España? Que era la jefa de la cristiandad. Se apagó, se secularizó. ¿Dónde está la Iglesia en Francia? La primogénita de la Iglesia, según eso. Envuelta en escándalos. La Iglesia de Alemania, cismática, herética. La Iglesia de Suiza igualmente. Y así pudiera ir país por país, mis hermanos. Pocas naciones, algunas de América Central,
Han hecho algunas consagraciones a Dios nuestro Señor. Pero, por otro lado, hemos tenido reuniones satánicas y, en cierto modo, consagraciones a Satanás de ciudades enteras. No hay sino odio gratuito contra Jesucristo, contra Dios nuestro Señor. El catecismo nos dice el remedio contra la envidia. Contra envidia, caridad. Y la caridad es explicada por el catecismo en las 14 obras de misericordia, obras de caridad. 7 de ellas son corporales y van contra la codicia, contra la avaricia. Dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Eso es para dar económicamente, diríamos, lo que tenemos, materialmente. Pero para quitar la envidia son 7 obras de misericordia espirituales. Porque la avaricia es de cosas materiales. La envidia es de cosas espirituales. Alegría por el mal ajeno, tristeza por el bien del prójimo. Material o espiritual no importa. Lo que provoca en el corazón es algo espiritual. Porque el pecado no es material. Siempre el pecado es espiritual. Viene del alma, dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón. De dentro sale el pecado. No es de lo que comemos, no es de lo que entra, sino de lo que sale. Y entonces, ¿cuáles son esos 7 remedios? Consolar al que sufre. Eso es olvidarte a ti mismo y venir a una persona que tiene dolor para ayudarla a llevar esa carga. Y tú le dices, me pesa tu carga a mí. O sea, pásame tu carga y yo te voy a ayudar. Como el cirineo ayudó a Jesucristo, nuestro Señor, a llevar la cruz. Por eso es dar el pésame. Tu peso lo quiero llevar yo. Me consolido contigo. Consolar. Me hago sólido contigo. Enseñar al que no sabe. Dar sin envidia, dirá el libro de la sabiduría. Dar. Queriendo que tú crezcas, aunque yo disminuya, como San Juan Bautista. Qué hermoso es cuando una persona enseña a otros el camino bueno. Qué hermoso es cuando una persona, con su buen ejemplo, enseña cómo vivir en esta vida, cómo ganarnos el cielo. Dar un buen consejo al que lo necesita, por la buena. Vemos que esa persona no tiene experiencia o que esa persona va por mal camino. Intervengo yo, me entrometo
ahí sí debemos ser metiches, con mucha prudencia. Acuérdense que son obras de caridad, con inteligencia, diríamos hoy, con psicología, con pedagogía, pero intervenir, dando un buen consejo, que pueden aceptarlo o rechazarlo, pero tú cumpliste. No te vayas por ese mal camino, porque vas a caer al abismo, al barranco, al precipicio. Corregir al que yerra. Ahí ya es más incisiva tu presencia, más invasiva tu intervención. Es un reprender. Prender es agarrar algo. Reprender es agarrarlo con fuerza para que no caiga. Corregir es dirigir, rectificar, enderezar. Fíjense la raíz, rego, regis, regere, rexi, rectum, para que no se vaya a caer, para que no quede tirado en el camino. Lo corrijo, o sea, lo saco de ese camino y lo pongo en el camino bueno. La corrección fraterna con los papás, cuando el niño es pequeño y no razona muy bien, pues a veces es una nalgada, es un castigo por el bien de él. Eso es amor a la persona. Luego, soportar con paciencia los defectos del prójimo, sobre todo cuando esos defectos no son de mala fe. Paciencia, paciencia, significa padecer. Como Dios nos aguanta, nos soporta. La parábola de la cizaña y del trigo, ¿de qué nos habla? Que Dios espera que crezca, a ver si se arrepiente, a ver si cambia, a ver si modifica su conducta. Así nosotros, con paciencia, soportemos. Soportar, viene la misma noción. Portar es cargar algo, llevar un peso. Aprendamos a sufrir, mis hermanos. El día de hoy nadie sabe sufrir, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. Cuando que nuestro Dios verdadero, Jesucristo, se nos muestra por la Iglesia como nuestro signo y señal en la Santa Cruz, que padeció por nosotros. Luego viene perdonar las injurias. Perdonar es un acto de Dios. Es participar en la omnipotencia de Dios. Perdonar es de los grandes, es de la majestad, es la magnanimidad. Los paganos se acercaron un poquito, Aristóteles habla casi del perdón, pero no llega, se quedó pagano. Será Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos enseña el perdonar, ya en el Antiguo Testamento. Perdonar las injurias. ¿Qué te dice nuestro Señor? Te quieren quitar el manto, dales también la túnica.
Te golpean en una mejilla, presenta la otra. Te piden que camines 1 kilómetro, camina 2 kilómetros. Perdona 70 veces 7. Cuando se arrepienten, Porque tú no puedes tomar el lugar de Dios. Perdonar cuando Dios no perdona. ¿Cuándo es cuando Dios no perdona? Y entonces también nosotros no debemos perdonar. ¿Cuándo es eso? Cuando falta arrepentimiento. Fíjense que no digo cuando falta propósito de enmienda, no. Arrepentimiento significa dolor de corazón. Me duele que te ofendí a ti, Dios mío. Y en analogía, cuando vemos que una persona le duele habernos ofendido, tenemos que perdonarlo. 70 veces 7 al día, sí, así dice nuestro Señor. Pero es que no se enmienda. Precisamente por eso te digo, es diferente. El catecismo nos habla de 5 condiciones para que se nos perdonen los pecados, ya en la iglesia. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. ¿Cuándo debemos perdonar a nuestro prójimo? Si no ha hecho la penitencia, no le hace, tú perdónalo. Si no hizo examen de conciencia, no le hace, tú perdónalo. Si no dijo sus pecados, digamos aquí, delante de ti, de todos modos, perdónalo. Si no tiene un buen propósito de enmienda y al rato otra vez vuelve a hacer la misma falta, no le hace, perdónalo. Con tal que tenga, ¿qué dijimos? El dolor de corazón, el arrepentimiento. Esa es la misericordia cristiana. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor. Eso es ser discípulos de Cristo. Eso es lo que necesita el mundo. Perdonar nos hace semejantes a Dios Todopoderoso. Sí. Nos hace sentarnos a la diestra de Dios Padre como jueces de nuestros hermanos. Él lo dice, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Juicio de misericordia, ya lo puedes hacer desde ahorita, desde esta vida. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te hacen un daño. Dar un bien por un mal que recibas. Perdonar las injurias. Y por último, hacer oración por vivos y difuntos. Con eso se quita la envidia. ¿Sí? ¿Y cuáles de esas 14 obras de misericordia son las más difíciles? La más difícil de todas, aunque no lo parezca, es hacer oración por vivos y difuntos. Y es la más meritoria de todas las obras de caridad. Orar, suplicar, ir con Dios nuestro Señor en favor de nuestro prójimo. Rezar por el prójimo, mis hermanos. Es lo que va a salvar el mundo. ¿Por qué nos llamamos también nosotros corderos de Dios que quitamos los pecados del mundo? Por la oración que hacemos. Si oramos, conseguiremos todo. Tocad y se os abrirá. Pedid y recibiréis. Yo a veces les digo a las monjitas jovencitas
¿Qué quieren que les traiga cuando salgo, verdad que sí? No piden nada, pues no les traigo nada. ¡Pidan! Así quiere Dios. Y es la alegría de un papá. Que sus hijos le pidan. Pidámosle. Por la conversión de los pecadores. Para que ya no pequen. Para que no se vayan al infierno. La oración es lo que pide la Virgen María en Fátima. Hacer oración. Que va junto con la penitencia. Hoy es viernes de Cuaresma. Hoy no se come carne. No se come carne. Es pecado. ¿Sí? Todo eso, ¿por qué? Por el prójimo. Por la salvación del mundo. Así quiere Dios. Para eso nos puso en este mundo. Para salvarlo. Entonces, viendo pues la envidia que rodeó a los santos del Antiguo Testamento, que rodeó a Jesucristo nuestro Señor, venzamos esa envidia con la oración, con el perdón, con el aguante, la resistencia de saber sufrir, con el buen consejo, con la corrección, con el consuelo, con la enseñanza. Esos son los caminos que los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento nos enseñaron. Ese es el camino para el cual Jesucristo nos da su gracia, su fuerza. Diríamos, ya conozco el camino, pero es un camino muy empinado, tiene cuestas. Nuestro Señor Jesucristo te da el automóvil, último modelo, te da la gasolina, te da las llaves, súbete y maneja. Eso es la fe cristiana, que cambiará el mundo, que quitará el pecado del mundo. Ánimo pues en esta Cuaresma a santificarnos, amando a Dios, amando al prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.